¿Volvemos? Digamos, entonces ya repasamos todo lo que son los acuerdos preliminares a este contrato de compraventa y lo que es el proceso de due diligence que va generalmente antes o en conjunto con la negociación o redacción de este contrato. Ok, el acuerdo de adquisición, como lo vimos en su momento, puede ser adquisición de acciones, de derecho, de activos, puede ser una fusión. Profesor, ¿sí? Tengo una pregunta, disculpe la ignorancia y le pido mil disculpas. Si ya lo dijo, pero lo quiero tener muy claro. Cuando uno, como privado, quiere comprar una empresa, entiendo que para hacerse dueño de esa empresa uno tiene que tener primero el capital, pero por sobre todo comprar todas las acciones de esa empresa, ¿o me equivoco? O sea, puedes comprarlas, tiene distintas alternativas. Se compra una empresa, ¿no? ¿No es así? Con la compra de acciones. Sí, si quieres comprar la empresa propiamente tal, es compra acciones. Ya, y cuando yo logro... Sí, continúe. No, que puedes comprar todas las acciones o puedes comprar una parte de las acciones. Y esa parte puede ser control absoluto, control de mayoría o incluso control negativo que tienes derecho a veto. O sea, hay varias alternativas. Ya, pero suponiendo que tengo tanto dinero como Elon Musk, voy y quiero comprar toda la empresa papelera CMPC, por así decirlo. Yo compro todas las acciones, pero el comprarla todas las acciones también implica el haber comprado por derecho el terreno donde está instalada la CMPC. O sea, ¿se compra todo o solo? Eso es lo que me interesa saber. ¿Qué incorpora el comprar las acciones? Incorpora todo de lo que es dueño de la sociedad. O sea, la sociedad es una persona jurídica que es una persona distinta a los vendedores. Entonces, todo lo que tenga esa sociedad, tú al comprar las acciones eres dueño de todo lo que esa sociedad tiene. Entonces, en el fondo, si esa sociedad es dueña de los inmuebles, estás comprando los inmuebles también. Pero si esa sociedad arrienda esos inmuebles a otra persona, ahí no. Estás comprando, entre comillas, el contrato de arriendo. O sea, el terreno, el inmueble donde está instalado el edificio, los computadores adentro de la empresa son míos. Si es que son dueños si es que la empresa es dueño de ese edificio, sí. Por eso es tan importante el due diligence, porque tienes que ver qué es lo que tiene esa empresa que estás comprando. Ok, muchas gracias, profesor. Profesor, si me permite complementar su respuesta y un poco aclararle al compañero, si usted sabe, yo soy liquidador concursal, entonces en aquello, la adquisición lo que implica es la compra del patrimonio, es decir, todo lo que la empresa tiene, debe y le debe. Recordemos que estamos adquiriendo una parte de una persona jurídica. Cuando uno compra una empresa, uno también tiene que asumir las deudas. ¿Eso es lo que te refieres, Valeria? No, por supuesto, pero lo que estamos comprando son derechos sobre una persona jurídica, distinta de su patrimonio. Persona jurídica, o sea, no puedes disponer libremente de los bienes de la empresa o considerar que son tuyos directamente, porque son dueños, tú eres dueño de acciones o derechos de una empresa que posee un patrimonio. Sí, pero para que no se confundan, o sea, tú al comprar el 100% de la empresa, estás comprando el 100% del patrimonio. Tú puedes disponer libremente de eso, salvo que tengas contractualmente algunos límites para disponer. No, por supuesto, pero es claro, la empresa la propietaria. Ahora, sí, el juicio de que él sea el 100% del dueño, el bolsillo de la empresa no es el mismo bolsillo como eran las empresas familiares que en este caso, de José. Así es. Son personas jurídicas distintas y cada persona jurídica, incluso si hay sociedades bajo de la sociedad que están comprando, todos separados. Gracias, profesor. Sí. Por favor, los que no están, los que no van a hablar, que pongan silencio. Está con mute. José Luis, por favor. Ya, entonces, sigamos.
Las partes intervinientes del contrato de compraventa, por regla general, son comprador y los accionistas o socios del activo, que son los dueños de lo que se está vendiendo. Puede ser la misma empresa si es que es una venta de activos, y no es una empresa, no es una venta de sociedades. Pueden ser los bancos, como hablamos en caso de insolvencia. Ahí son distintas partes, pero por regla general son comprador y accionistas o socios de la sociedad. ¿Quién produce el primer borrador? Antes se peleaba con dientes esto, ahora un poquito menos discutido, pero por regla general el primer borrador lo hace el comprador en un proceso de venta 1 a 1, lo hace el vendedor en un proceso competitivo, porque efectivamente lo suben al data room y tú tienes que comentarlo. Eso siempre pasa así en el proceso competitivo. En el proceso 1 a 1 es más flexible. ¿Es importante producir el primer borrador? Sí, porque uno escribe las cosas de la forma que uno quiere, pero tiene la desventaja que el primero muestra las cartas. Entonces, ese es sus pros y sus contras. El proceso competitivo de los puntos compradores, ¿se enteran de la oferta de los compradores? No. O sea, no debiesen. No, de hecho, el proceso competitivo no debiesen ni siquiera saber quiénes están en ese proceso competitivo. Pero la pregunta es que una oferta, ¿cuántas ofertas puedo hacer? No, tú haces una, el proceso competitivo está súper reglado, entonces, por regla general, te dicen, tú presentas la oferta a las 10 de la mañana en las oficinas de Credit Suisse. Entonces tú vas, ahora por regla general es todo online, ¿eh? Pero, porque de hecho antes pasaba que presentaban la oferta con el sobre sellado y tú veías ahí a todos los oferentes, yo como vendedor, a la oficina, y veíamos los oferentes que se quedan ahí, van con varios sobres, entonces ven quién entra, quién no entra, a ver cuántas veces entran. Entonces la cuestión es casi como en las películas. Ahora como lo mandé por mail, pero es una oferta, igual si te parece una cosa, pero es una oferta con cierta fecha. Pero igual uno puede hacer una más ofertas con el mismo documento, condicionadas al punto de hipótesis. Sí. Por comprar el control X, por comprar el 100% de la acción y todo. Sí, puede hacerlo, pero por regla general en los procesos competitivos está bien reglado. O sea, en el fondo, porque la oferta te perdió. Claro, porque la oferta de vendedor y en el fondo, si no, es muy difícil. Si tú dejas tan abierto cómo te puede presentar la oferta, es muy difícil comparar. En general son de ser ofertas principios. Pero nunca lo son. Nunca lo son. Sí, debería ser, o sea, le dicen que las cosas pongan de forma específica. O sea, estos procesos competitivos son, o sea, yo digo 20 millones de dólares porque debe haber algún proceso de 20 millones de dólares, son todos de 80, 100, 500, 1000. O sea, son procesos que son muy, muy complejos en general, tienen muchas cosas. Estamos ahora hablando que son como de 1000 de sociedades, todas tienen sus peros, juicios, cuestiones tributarias, o sea, casi imposible presentar la oferta por sí. Pero sí, eso es lo que busca el vendedor. A ver, ya, entonces las cláusulas principales de este acuerdo de adquisición. Primero ya, la introducción y la identificación de las partes es bien importante. O sea, la gente se nos salta esta cuestión. Pero acá estoy describiendo lo que te vaya a comprar. En el fondo, tenéis que ponerle ojo a esto. Muchas veces he visto que se lo pasan por alto, o ponen una cuestión y no ponen la subsidiaria, o es mal, y en el fondo después esto lo lleváis. Siempre en estos contratos piensen que los litigantes son personas con mucha creatividad. Son realmente unos genios. Te dan vuelta cualquier cuestión. Entonces, este contrato, a diferencia de los financiamientos, que hay mucho menos litigio. Acá hay mucho litigio. O sea, no sé un porcentaje, pero puede que sea un 40% de las transacciones que vaya a un arbitraje, o que hay litigio entre las partes, o que hay discusiones entre las partes. Entonces, cualquier cosa que no está 100% claro da pie a interpretación y te complica la vida para el futuro. Entonces, hay que ponerle mucho por esta cuestión y siempre pensando en que esta cuestión puede ir a un árbitro y tener problemas con eso. Entonces, la introducción es importante. Otra cosa que es muy relevante
son las definiciones. Las definiciones no es lo que dice, o sea, no es el título de la definición lo que significa. Ya puedes poner claramente un perro y describir un gato, va a ser un gato. En el fondo, el nombre que le pongas a la definición, lo importante es el contenido. Entonces, es muy importante ser preciso en qué es lo que se entiende por definición. Por ejemplo, la definición de pérdida. ¿Qué es lo que se entiende por pérdida? Es clave, o sea, te va a regular todo el resto del contrato. Si te equivocaste en la definición de pérdida, puedes tener 1,5 millones de declaraciones de garantía, un contrato perfecto así de 500 páginas, pero no va a ser ejecutable y en la práctica no te va a servir mucho. Entonces, son muy importantes las definiciones, el contenido que tiene cada definición y dónde se usa. O sea, cada vez que uno revisa una definición, tiene que hacer el control find, para por suerte tenemos más máquinas de escribir y tenemos todos los computadores que son más fáciles, y ver dónde se usa en todo el contrato. Hay veces, pasado también, que tienes una misma definición que se usa para distintas cosas de distintas formas. Entonces, en el fondo, y eso es un error, y después eso se lleva a interpretación en un juicio, te complica. Entonces, no sé, por ejemplo, puede que hayan ajustes de precio que vamos a ver más adelante, y que tengas esos ajustes de precio, y que en el fondo no puedes poner ajustes de precio, tienes que poner ajustes de precio por resultados, ajustes de precio por evita, ajustes de precio, y así ser súper preciso las definiciones, porque si no después te va a complicar. Después, el precio y la forma de pago. Por regla general, se paga en efectivo, rara vez se hace canje de acciones, pero puede haber. En la fusión obviamente se hace canje de acciones, pero son menos comunes en la fusión. De cada 100 operaciones de compra debe haber uno de fusión. El pago no siempre se hace el pago al día del cierre, que es el pasando y pasando. Muchas veces o hay pagos diferidos, y ahí nosotros tenemos que preocuparnos como vendedores de regular bien cuándo se va a pagar, cuándo puedes retener, cuándo no puedes retener, qué garantías te van a dar para que ese pago se haga. O también hay otros tipos de pagos diferidos que no es que el comprador lo retiene, sino que este es el famoso escrow. ¿Ya? Aquí quiero parar un poquito. El escrow, en el fondo, el contrato compraventa tiene una serie de cosas en virtud de las cuales el vendedor podría estar obligado a indemnizar al comprador. Por ejemplo, te dice que es dueño de las acciones y no lo es. O te dice que no hay contingencias laborales o no hay contingencias medioambientales y a los 6 meses te presentan una contingencia que era en base al periodo en el cual el vendedor era el dueño. Es decir, fui un hoyo lleno de contaminación, lo taparon, fuiste al site visit y ya está todo perfecto, después levantaste la cuestión y habían 200 más. Entonces, y como ya lo comentamos, le pagamos el precio, si fuera Panamá, el vendedor se está viendo en Miami y en el fondo no tenéis cómo agarrarlo, entonces tenéis que cubrirte para que si es que llegas a ganar ese arbitraje, pues tengas de dónde ir a cobrar. Y eso, por regla general, se hace a través de un escrow. Es decir, que yo si el precio es 100, le paso al vendedor 80 y 20 lo meto en un banco para que lo administre. Para eso se mete en un banco para que lo administre con un contrato de retención o escrow que en el fondo le da instrucciones, es muy parecido a la instrucción notarial. La verdad es muy parecido a la instrucción notarial que han visto, mire, si pasa eso, usted le pasa la plata acá, si pasa esto, le pasa la de allá, y si no, se la pasa un árbitro. Eso es un resumen del contrato de escrow. Que acá en Chile es muy común, muy común. No siempre se da, en los procesos competitivos se está dando menos, porque como son competitivos y uno quiere hacer la oferta bien atractiva, generalmente se hace un poquito más agresivo y no se hace eso. Ahora esto está cambiando, porque nosotros venimos igual la práctica de Estados Unidos, y en Estados Unidos hace como 1 año y medio se está implementando en las operaciones grandes, competitivas grandes, el seguro. Que es decir, se toma un seguro, así como tomamos seguros para los autos,
con un seguro de, en el caso que haya infracción a la declaración y garantía y a todas las obligaciones del comprador, o sea, el vendedor, el comprador puede ir contra la compañía de seguro. Y así el vendedor queda libre y el comprador tiene dónde ir a, a cobrar en el caso que haya un incumplimiento del contrato. El seguro, exacto, el seguro del seguro, ¿por qué no pagaron? Mira, primero es... Sí, o sea, Porque el mismo, porque yo imagino que el estudio también de la contingencia que cubre, que se toman como los plazos de descripción de la... sí, uno negocia plazos específicos. Para inmovilizar, cuando se hace Invertida. Claro. Está invertida, pero en renta fija. Sí, con ciertas partes para estar lo que quieran. Sí, pero la pena se arriba variable que se ofrece. se puede perder. Puede disminuir mucho, nadie lo puede, o sea, salvo que haya acuerdo del conjunto, no puede cambiar la inversión. Porque está la plata ahí, pero nadie sabe que tiene la plata, porque en el fondo no se dice que vaya a cobrar o no. O sea, generalmente es renta fija, por cosas de muy bajo riesgo. Mira, en el fondo, en procesos más pequeños, se hace el scrum harto, yo creo que se va a seguir haciendo, porque no debiesen haber contingencias que no se hayan detectado en el due diligence. Entonces, en ese caso, efectivamente perdí la rentabilidad, perdí el precio. En cambio, en el seguro, uno pierde la prima, entonces, quien sea que lo paga, el comprador o el vendedor, igual lo llevan a precio, entonces en el fondo igual, en el fondo lo está pagando el vendedor. Pero además, los seguros, que son muy nuevos en Chile, todavía no son bastante comunes, excluyen todo primero, todas las contingencias del due diligence, como cualquier cosa que sufriste o alguna vez que debiste haber sabido fuera. Hola Andrés, ¿cómo Los estás? temas tributarios, o la primera vez en Hola, Estados soy Unidos Felipe Arellano. he visto ¿Cómo uno estás? que lo está incluyendo por la presión de los compradores, pero Te llamaba mañana por se el excluyen, tema de la ya tarjeta que lo más me común que haya habían enviado a la tenido sucursal por contingencia, venir. ¿Te acuerdas que me tiene dijiste que te llamara un el día mínimo, miércoles? un deducible igual que los autos, que Claro. es bastante alto, entonces tienes que pagar la prima, además el deducible, pues, bueno, ya no estamos vendiendo tanto. Y tampoco hay tanta jurisprudencia de cómo es la ejecutabilidad de ese seguro contra la compañía. 357 Como lleva un año y medio en Estados Unidos, 488-4. o sea, es muy poco, esto es la palabra de los gringos, así lo hemos hablado con ellos, Sí, es muy poco la jurisprudencia que he tenido entonces, pero en los procesos competitivos, Estados Unidos está haciendo la regla. Ya en el fondo hace un año era 50-50, ahora ya es la regla, ya casi nadie pide esto. O sea, está haciendo no sé, sur la póliza de Claro, ahí hay que jugar porque en el fondo sí, pero el asegurador se basa en el informe de Williams del comprador. Entonces, en el fondo, si no está en el informe de Williams, y salvo que te ponen negligencia, te lo cubre igual. Entonces, pero igual no hay ningún asesor serio que te va a hacer un informe de Williams con menos contingencia, porque si no, puede no ser asesor. Entonces, ahí hay que jugar por todos lados. ¿Qué hacer con la falsa declaración? Las declaraciones te las cubre el seguro. Sí, el vendedor hizo una serie de declaraciones en las que solamente había un patrimonio de riesgo y de manera amistades porque eran declarados. Claro, o sea que eso es lo que te cubre el seguro. El seguro te dice, usted hizo todo esto, si se equivocó, bueno, yo pago. Pero si fue mala fe. Que es distinto. Ahí la gran mayoría de las pólizas te lo incluyen. Lo probable en todo lo mala fe, es difícil decir. Si después que hiciste un due diligence más encima, tiene que haber una cuestión escondida en el cajón muy clara. Lo que pasa es que porque tienen due diligence parte de la base de muchas declaraciones. El due diligence en las declaraciones que cubren lo que no encontraste en el due diligence. Sí, el hecho de que la compañía segura en ese caso le tenga pagada al comprador, quiere decir que no se puede dirigir contra el vendedor. Pero no se dirige, no. ¿Aló? Salvo que haya dolo mala fe. Claro, es que en ese caso sí, porque ahí tienes que innovar el dolo o la mala fe y eso es súper Ya, difícil. Andrés, que estés muy bien, muchas Súper gracias. difícil. Me voy a escuchar Porque todo. acá lo bueno es que es una responsabilidad
o menos objetiva en la infracción de la declaración de garantía. Uno prueba que hay una infracción, o sea, prueba el daño, que era durante el periodo de él, y que está la declaración de garantía y está. Por los simplifico son 20 años, pero no tienes que probar ni la intención ni el conocimiento por regla general del vendedor. Pero probar el dolo es súper difícil, súper difícil. Se puede, lo hemos hecho, pero es difícil. Una valla alta, ¿qué pasa? Pero mira, el tema del seguro está avanzando. Yo creo que va a entrar a Chile de todas maneras en esta operación bien grande que estamos ahora. Vamos con seguro. Son activos chilenos, pero bajo ley americana, pero igual son todos activos chilenos y vamos con seguro. Pero es una noticia en desarrollo. Pero igual el escrow se va a mantener para la operación chica, en el fondo. Si yo fuera vendedor y estoy tranquilo con mi compañía, todos los vendedores dicen que la compañía está perfecta. Pero si yo fuera vendedor, prefiero 1000 veces que me pasen la plata y quedarme como un escrow un tiempo y después recuperarlo. La gran mayoría de los escrows se recuperan, al menos el 50%. Ya, los otros es los earnouts, son cada día más comunes. El earnout es un precio contingente, es un precio que, adicional obviamente al precio de compra, que está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones. Ya, el pago diferido es a plazo, sujeto a plazo, y el earnout es sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones. De hecho, para efectos tributarios, el earnout no se devende, ni siquiera tienes que pagar impuestos hasta que se cumpla la condición. En cambio, el pago diferido tiene que pagar impuestos ahora, el día que vende la compañía y firma el contrato, no cuando recibe el precio, y eso es un tema también estructural. El earnout se ha creado por desacuerdo en general de precisiones de la compañía. O sea, el vendedor te dice que mira, esta compañía va a rendir en los próximos 5 años, él evita que el resultado operacional se va a multiplicar por 8. Pero si es difícil. Ya, ok, si se multiplica por 5 me pagáis esto, si se multiplica por 2 me pagáis esto, si se multiplica por 1, bueno, no te pago nada. Ya, ese es un earnout. Otro earnout, por ejemplo, que estábamos comprando ahora una planta de energía, voy a firmar un PPA extraordinario con esta empresa. Ok, lo he firmado yo para la compañía. Si lo firmo, te doy un earnout. Ya, para eso se usa, son complicados los earnouts, porque los resultados se dan durante el manejo de la compañía por parte del comprador. Entonces, hay que dejarlos muy bien regulados. ¿Qué limitaciones están en el manejo? Si es que hay limitaciones en el manejo de la compañía. ¿Cuáles son las fórmulas del earnout? ¿Cómo se va a calcular? Si es que el vendedor va a tener alguna injerencia en ese tema específico respecto de la compañía que ya es de propiedad del comprador. Entonces, eso es lo que es bastante complicado el earnout. Se discute mucho post-cierre. O sea, después del cierre, esto es una de las cosas que más hay de diferencias entre los compradores y los vendedores. En el fondo, oye, pero tú me metiste esta cuestión a vista, no corresponde por el IFRS, pero bueno, tú lo hacías antes. En el fondo son muchas discusiones y esto es plata a la vez. Entonces, es muy común que haya discusiones respecto a esto para que tengamos mucho cuidado cuando lo compramos con los negocios. Y después hay otros ajustes del precio. Hay ajustes del precio previo al cierre. Por ejemplo, si tenemos que obtener una autorización de la libre competencia para cerrar, eso, por regla general, se pide cuando ya están todos los documentos acordados. Y generalmente el contrato de compra-venta firmado con un cierre diferido. Entonces tú firmas, acordas de todo, todos los anexos, todo, para el contrato de compra-venta, pero no es dueño de la acción ni paga el precio, es una especie de promesa. Y puede pasar hasta 6 meses. En Chile es más raro, pero puede pasar perfectamente 6 meses hasta que no cierres. ¿Y qué pasa con el precio en ese periodo? Que el comprador, que el precio ya está fijo, que te ofreciste 100,
el contrato 100, pero la compañía siguió funcionando, puede subir, puede bajar. Entonces, ese es un ajuste previo al cierre, que muchas veces se da. Es complicado porque la idea es regularlo de una forma objetiva para que no le dé la posibilidad de salir a ninguna de las partes. Ya hay que ser vinculante. Entonces, bueno, ahí en los documentos para reflejarlo, ¿cómo se hace? Porque uno entre la firma y el cierre ya viene acordado el SPA, hace un anexo, o simplemente va y cambia la... En el mismo contrato de SPA tú estableces cómo se va a ajustar el procedimiento, los plazos, todo para que llegue a un precio. Y después en el contrato de compraventa, porque yo firmar un contrato de compraventa para transferir la acción, ahí dice que en base a este ajuste el precio está. Entonces lo deja reflejado en el contrato de compraventa. Para escribir el día del cierre, firma puro traspaso de acciones. Podría hacerlo. De hecho, cuando hay ajuste de precio, también he firmado. Cuando hay ajuste de precio previo al cierre, yo creo que no firmar traspaso. Para dejar claro, o sea, igual siempre firmo traspaso. Igual siempre sugiero firmar un traspaso, porque en el fondo hay que notificar el servicio de la transferencia de acciones y derechos. Y si le mandáis un contrato de compraventa de 200 páginas en inglés, lleno de anexos, que todos esos anexos son contingencias, muchas de ellas tributarias, no recomendable. Entonces siempre es bueno, y aunque no tenga ninguna contingencia, le mandé una cuestión en inglés, garantía, traducción, no, siempre es mejor un anexo. Un anexo autorizado por notario, aunque no sea necesario, y se presenta ese al servicio de impuesto interno y llevan adjunto al SPID. Pero luego puede ser un contratito de 2 o 3 páginas donde dice, mira, en base a precio, sí, alternativo. Igual es que, mira, el precio era 10, pero en base a los ajustes de la cláusula 12.5 es 12 por los cálculos del anexo. Y bueno, eso es suficiente. Así que eso, esos son los ajustes previos al cierre. Entonces, lo más relevante es que esté bien la base de cálculo y que esté todo lo más objetivo posible para que no se avance. Y post cierre, ya el comprador es dueño de la compañía, ya ha recibido parte del precio, pero generalmente hay ajustes post cierre. Hay ajustes post cierre porque el precio, como les comentaba, no se ofrece solo 100, sino que se ofrece 100 con un capital de trabajo que sea de 12, con una deuda neta, que es deuda menos caja, que sea de 2. Entonces, esas son las asunciones del precio. Entonces, y como la compañía va cambiando todos los días, es imposible que tú definas el capital de trabajo y la deuda neta al día del cierre ese mismo día. Ya se imagínense que gastar nuestras cuentas corrientes, varían las paquetes de crédito, los paquetes de una empresa gigante, entonces es imposible. Entonces uno pone los targets de los valores de capital de trabajo, de deuda neta, y después hay un proceso de revisión por parte del comprador y se ajusta el precio dependiendo de las fórmulas que uno agregue en estos contratos. Suena más difícil de lo que es, pero es importante dejar claro cuáles son las partidas que se consideran. A mí, de hecho, en lo personal, yo sugiero que pongan ejemplos. A mí me gusta poner un ejemplo. Excel, adjunto, donde ponen las partidas, ponen números ficticios y llegan a un resultado, cosa que después es simplemente poner otros números y que sea casi una planilla dinámica. Eso es lo que mejor me ha funcionado. Porque esto también lleva bastante discusión entre las partes. Así que tiene que... Y el proceso de determinación y resolución de controversias también que sea bien paso a paso, o sea, que sea el círculo, que sea a prueba de cualquier persona. Ya mucho tiempo en el pasado que me han preguntado, así que a prueba de cualquier persona que entienda esto va paso a paso y puede llegar desde que cerró hasta que pagó o le pagan. Y la resolución de controversia yo les sugiero que no se haga. En el fondo, hay veces que hacemos el árbitro, pero un árbitro no se va a meter en las partidas de si es que es activo circulante, no tiene un conocimiento financiero tan al detalle. Entonces, en el fondo, lo ideal es que para esta resolución de esta controversia sea una auditora. Son mucho más rápidos, lo pueden resolver en 30, 45 días y tienen los conocimientos contables y financieros para definir de forma precisa esto. Entonces, si bien tendríamos 2 resoluciones de controversia en el mismo contrato, pero para los temas financieros va la auditora, para todo el resto va el árbitro.
Aunque hay veces que mandan al árbitro, el árbitro se da vuelta y va a controlar un financiero y lo lleva a hacer todo. Pero el procedimiento arbitral es mucho más largo. O sea, acá uno pone que es procedimiento del auditor hace informe de juicio, entonces uno le presenta y se entrega al auditor. Y de hecho ponemos cuáles son las auditoras, los asesores financieros, por el orden de relación. Pero el mérito ejecutivo es esa decisión del auditor. Es que está obligado por el contrato. Y tú dices que ya lo que diga el auditor va a ser emitido sin apelación, y si no te paga, va a tener que ir a un juicio de bodas. Cambio la sentencia del árbitro del mérito civil. Sí, va a tener que ir a pagar después. Yo por experiencia mucho más largo. Por experiencia, o sea, casi nadie me te paga. El auditor Sí, y además que tenía el esto. Entonces, con el dictamen del auditor, uno también va a la cuestión y te voy con el esto, o voy a retener el precio diferido. O en el fondo tenéis varias alternativas. Pero es difícil que no te pague, de hecho no me pasa una, que no te pague el comprador o el vendedor teniendo una definición afirme del auditor. Además que lo dicen entre los dos. Y Claro. me imagino que son montos marginales por lo que pasó. No, o sea, depende de todo. O sea, es que depende, me han tocado chantas que en el fondo nos trataron de matar con 20% de precio. Nos estaban cobrando 20% de precio. Por una cuestión de minutos, que sacaron plata antes que después. Ya tuvimos esto. El cliente el me dijo que sí, de verdad, vamos a ver, esto es el precio. Lo ganamos, pero puede ser mucho plata. Puede ser mucho plata porque en el fondo la compañía está manejada por el vendedor hasta el minuto antes que hicieron. Entonces, ese minuto antes, él tiene las claves de las cuentas corrientes, puede meterte un pagaré, puede sacar toda la plata. Hay precios que compráis con la caja, se piensa que es un cuestión gigante, pero en la caja se 10 millones de dólares. Y te lo saca así, y te lo saca justo el día del cierre, pero antes del cierre. Entonces él hablaba de que la cuenta de precio era al cierre. O sea, por suerte hemos sido súper precisos en el contrato, pero aunque él decía que era el día del cierre. Eso fue un súper preciso el contrato que decía al cierre, eso fue lo que nos salvó. Entender lo preciso que en vez del día del cierre al cierre, no fue lo que nos salvó, no hizo la diferencia de la interpretación de la voluntad. Pero si no dicen tanto, sobre todo si es que tenéis ajustes previos y post, o sea, previo al cierre. Porque si es que pones el target del capital de trabajo y la deuda neta 6 meses antes, puede que sean 6 meses de unidad y son mucha plata. Por eso también se hace el ajuste previo al cierre cuando hay cierre diferido, para evitar que sea mucho. quizás no valdrá la pena poner en el cierre poder compartir, si lo usabas, cambiar la estructura, poder. Es que no podía, bueno, se partió por libre competencia, no pude. No sé qué es libre competencia. Pero si pones, que lo vamos a ver ahí los Covenant, cuando hay cierre inferior, pones ciertas limitaciones a la administración de ellos. Cuestión de dejar de los expertos de libre competencia siempre, pero bueno, ahí uno tiene que balancear. Pero sí le pones ciertas limitaciones. Pero puedes compartir no me ha tocado. Que también todavía no es construido la sí, lo que sí para evitar todo esto y que el monto sea alto, piden, por ejemplo, reportes mensuales y que los reportes de caja, movimientos sean mensuales. Entonces, en el fondo ahí te vaya asegurando que va mejor. Y si bien el gerente de finanzas, el gerente general son del vendedor, el momento que compres van a ser del comprador. Entonces, también tampoco es gratis para ellos empezar a meterte con chufletas por ahí. Para que tengan un golden parachute, sí, claro. Por eso, que parece el caso del 20%. ¿Sí? Y en ese caso, de hecho, la plata se fue el mismo día. Eso es el ejemplo para el mismo día. Vamos a hacer testado que no cubierto, pero claro que
Pasa menos, ¿eh? Pasa menos, pero pasa. Es importante saber quién es la contraparte. Muy importante. Y en este caso sabíamos, pues, estamos también el negocio era muy bueno y tienen que ir a comprar. Estamos mal. En el fondo igual se compran las cosas, pero es muy importante saber para ver cómo te lo eligen. Muy importante. Ya. Bueno, situaciones especiales en torno al precio. Bueno, la distribución del precio entre más de un transactor, o puede que haya varios vendedores, incluso puede que haya vendedores que reciban distintos montos. O sea, no necesariamente dos o más vendedores tienen que recibir el mismo monto. Porque hay muchas veces que el control vale más que la otra participación. Por regla general son muy parecidos. Los saldos de precios ya los conversamos un poco. Generalmente tienen interés cuando se los queda el comprador. El escrow no, porque la rentabilidad va a ir a crecer el escrow, dependiendo de que se lo lleve. Y también hay ciertas garantías, y hay veces que piden boletas de garantía, pero los bancos están más reacios a hacer eso porque lo ocupan línea, entonces es más caro. Es más caro por un tema financiero que no se da tanta boleta de garantía. Entonces, por lo que generalmente responde un vendedor es por una infracción a las declaraciones y garantías. Las declaraciones y garantías es por la afirmación de un hecho, que es la representación, o la garantía es la promesa de un hecho futuro. ¿Ya? Las declaraciones y garantías por regla general y siguiendo el modelo americano son súper largas. O sea, en el fondo, uno podría en gran parte limitarlas diciendo que la sociedad está extraordinaria, no tiene ningún problema y eso. Pero no se hace así y son súper detalladas, por un lado. Y eso es en cuanto a las contingencias, ¿ya? Pero también buscan y se hagan ciertas declaraciones, no solamente de que no hay ningún problema, sino que tengo 500 trabajadores y son los que se individualizan en el anexo tanto y tienen esas vacaciones. Tengo 30 inmuebles, que son los que pongo en este anexo. Mis 10 o 20 contratos principales son estos. No tengo contratos con personas relacionadas. Entonces, eso no es una contingencia por sí, tener contratos con personas relacionadas. Pero, como te declaran que no hay, o que son las del anexo, si es que hay uno adicional, es una infracción y te tienen que indemnizar. Entonces, lo que busca, por un lado, es que te declare cómo está la compañía y, por otro lado, que te asegure de que no hay ningún problema. Eso es en buen chileno lo que uno busca en esta declaración y garantías. Hay excepción, bueno, primero también hace declaraciones respecto al vendedor, que es principalmente de que es dueño de las acciones y no las puede transferir, principalmente. Y respecto a la compañía, que es todo lo que hablábamos del negocio, de los trabajadores, etc. Esto se hace generalmente al momento del cierre, es decir, yo desde que yo te vendo la compañía para atrás es mi problema y todo lo que pase para adelante, pero si es que fue a causa de algo de mi mandato, es mi problema. Sí, pero si es que de aquí para adelante, por el general, el problema es comprado. O sea, si al día siguiente hay un juicio por un mal manejo del comprador, obviamente no es un problema del vendedor y así hay que regularlo bien en el contrato. Hay muchas veces que los compradores tratan de meter declaraciones de que va a estar todo bien en el futuro, pero independiente de que haya pasado o no durante el mandato del vendedor, y eso por regla general no corresponde. Entonces esas son las cosas más conceptuales que hay que ir negociando caso a caso. Excepción a la declaración de garantía, los discursos que en el fondo te dicen: mira, mi compañía no tiene ningún juicio, salvo los declarados en el anexo 4.1. Y ahí pones todos los juicios, y al ponerlos ahí no respondes porque en verdad no es una infracción a la declaración. Eso es lo que es una excepción. Y eso se replica con todas las contingencias que tengas. Entonces, bueno, ¿y quién responde a la declaración de garantía? En Estados Unidos es distinto, en Chile
todavía los vendedores son los accionistas, así que el que responde obviamente no es la compañía, sino que es los mismos vendedores. La compañía te la vas a comprar tú, entonces no tiene sentido que responda la compañía. Incluso, y eso hay que verlo muy bien, en el caso del aumento de capital, que es decir, que el fondo, en el caso de los vendedores, los que reciben los fondos son ellos mismos cuando compras acciones o activos. Entonces, hace todo el sentido del mundo que si me vendiste algo, no pagué. Pero, en el caso de aumento de capital, la recepción de los fondos por parte del vendedor es indirecta. No ha recibido un solo peso en su cuenta corriente, sino que el que lo recibe es la sociedad, el que hace las declaraciones. Muchas veces la sociedad, hay que dejar claro que el que responde es el vendedor o al anterior accionista, porque acá no hay vendedor, y en qué porcentaje. En el fondo, si tú estás comprando el 50%, no siempre va a responder por el 50%, porque en el fondo esos fondos van a entrar, te benefician también en una parte tú, entonces la valorización no es 1-1. Entonces eso hay que repetir. En el fondo, tú cuando valorizas una compañía, quieres entrar con el 40% más fácil. Tú le metí 10 millones. Esos 10 millones de dólares no es el equivalente a comprarle el 40%. Esos 10 millones de dólares, cuando tú le compras el 40%, el vendedor se lo lleva a la casa y la compañía sigue con un capital de 8. Cuando tú le metes a la compañía, tú te quedas indirectamente con el 40% de esos 10 millones de dólares. Entonces, la responsabilidad que hay de parte de la sociedad es reducida en porcentaje de entre. Hay que ir viendo, o sea, varía. Por regla general es el 40%, porque es lo más fácil, sacar más radical, pero no sé, no siempre, y eso va muy de la mano con la valorización. Hay que conversar con las personas que lo valorizaron para ver cómo se tiene que calcular. Bueno, la responsabilidad de los vendedores, cuando hay muchos, o más de uno en el fondo, si es que es solidaria o simplemente conjunta, es muy importante también. Empresas familiares, o empresas que son de amigos, o empresas que son de socios, en el fondo para el comprador, le da lo mismo cuántas personas hay. O sea, tú estás comprando a esa empresa, son 100 o son 2, es indiferente para ti, pero para ellos, muchas veces ni se conocen, o incluso cuando hablan de hermanos, no se pueden ni ver, hay que ponerlo en pisos distintos porque si se ven se matan. O sea, pasa de todo. Sí, pero no pasa. Termina por otras puertas o para si son directo a otro piso porque si me ve mi hermano nos va a matar. Entonces es un tema muy difícil de negociar, porque para ambas partes es muy relevante. Entonces, claro, con el tema del seguro, que le quita la relevancia, pero hasta que no llegue el seguro o para operaciones más medianas, es muy relevante todavía si es que la responsabilidad solidaria o simplemente conjunta. Porque ir a perseguir a 30 personas, que cada uno pague a prorrata, tener un juicio contra 30 personas, uno te puede decir que sí o te puede decir que no. Entonces, es complicado. Complicado porque no siempre tienen a un representante. Uno, como comprador, buscaría por regla general de que tengas un solo representante de la contraparte. Existe una especie de agente de garantía con respecto al crédito. Claro. Sí. No tiene un mandato judicial. Claro, o el mismo contractual. Nosotros no tenemos los contratos, pero el problema es que hay muchas veces que o no se llevan bien, que incluso venden porque no se llevan bien. O que se llevan bien, pero no, o sea, uno va a gastar, otro no quiere ser solidario, nadie quiere ser solidario. No están dispuestos, ¿no? Están dispuestos, entonces parece que te beneficia que no vayan juntos. Tú tienes un juicio ahora, el ajuste de precio, uno llegó no pagó los 2 días, y el otro me dice que esta cuestión es un robo, que está loco, que tu socio me acaba de pagar, no, y está con arbitraje. Entonces el arbitraje con uno de ellos, y el otro ya bien no me pagaba por eso. Entonces en ese caso me benefició. Pero es difícil, o sea, en el fondo si es su responsabilidad solidaria, te lo mismo. Es una solidaria de representante, yo creo que siempre es mejor que el representante. Para simplicidad, que ellos se ponen de acuerdo, en el fondo nadie quiere sacar provecho
indebido y muy complicado. Muy complicado. Otra cosa además de los discursos que son los anexos que delimitan las declaraciones de garantías son dos. La primera es la materialidad. ¿Ya? Materialidad es decir, no hay juicios relevantes. ¿Qué es relevante? Hay que, o es ideal, explicar qué es lo que es relevante. Ya, porque si no, en el fondo, en el arbitraje, vas a empezar a discutir qué es lo que es relevante antes de empezar a discutir si ni siquiera hay infracción a declaración y garantía o no. Los básquet. Pero los básquet lo vamos a ver más adelante, porque esto es adicional a los básquet. Muchas veces, los básquet es como una especie de mínimo sobre el cual vas a, no vamos a ver más en detalle, pero el mínimo sobre el cual respondes. Tú dices, ok, yo te voy a responder, vale, me acaban de mi cuestión, me voy a ir a Miami, o sea, No me jodas por menos de... no me jodas por menos de $1 millón. Por favor, no me levanté, no quiero saber de ti por menos de $1 millón. Ok, ese es el paso. Uno tiene que ir acumulando contingencias, que llega a $1 millón y ahí le toca la puerta al señor para que te indemnice y ahí siquiera puede empezar. También está el de minimis, dentro de esta bolsa, que va a ser un poquito después de cómo lo puse. Bueno, después se lo explico, pero bueno, se lo voy a explicar. Después está el de minimis, que acá está los límites, cuando ahora el primero, segundo, tercero, el cuarto. Entonces, hay 3 tipos principales de limitación a la declaración de garantía en cuanto a montos. ¿Ya? Después voy a ordenar, pero 3 tipos. Los primeros son el basket que están hablando, que puede o no ser deducible. ¿Ya? Si es que no es deducible, es que si es que llegamos al $1 millón y tenemos $1.100.000, tú me indemnizas por el $1.100.000. Si es que es deducible, que es menos común, pero hay, tú cuando llegas al $1.100.000 me indemnizas por $100.000 para arriba. El primer millón se lo come el comprador. Ya esa es la diferencia entre el basket y el deducible. Ahora, esta bolsita que es el basket, que va metiendo las contingencias antes de llamar al vendedor a Miami, existe el de minimis. Yo les digo esta palabra que ya no sé si es inglés o latín, pero nadie habla de otra cosa que no sea de minimis. Entonces, el de minimis es contingencias tan pequeñas, entre comillas, que ni siquiera las puedes ir metiendo al basket para llegar a $1 millón. Puede ser 10 millones de pesos, puede ser 5 millones de pesos, yo recuerdo las partes dependiendo, pero esas son contingencias que ni siquiera las puedes ir metiendo a este basket para poder llegar al $1 millón. Y esos son el piso. Y el techo es lo que se llama el cap. Es decir, ok, sobre $1 millón que te indemnizo, pero hasta $50 millones. ¿No? O sea, olvídate que te va a vender la compañía por $500 millones y estoy expuesto a devolverte por los $500 millones, porque prefiero vendértela y me quedo con la compañía y la manejo yo y es lo típico que te dicen, o que uno dice cuando está vendiendo. Entonces, en el fondo, usualmente hay un cap, que es el techo. Varía mucho, o sea, de hecho tienen varios, por regla general tienen varios caps dentro del mismo contrato. Siempre hay un cap general y un cap para declaración de garantías fundamentales, que son finalmente que eres dueño de las acciones, las puedes transferir, por ejemplo, una concesionaria que eres dueño de la concesión, una empresa de tecnología que eres dueño del software, y así. Ese, por regla general, es el 100% del precio, que son cosas realmente muy importantes. El lavado de dinero, temas de anticorrupción y los temas con las personas relacionadas. Que para mí, en lo personal, es muy relevante meterle de cuando soy comprador. ¿Ya? Ahora, el CAP, y también hay veces que hay varios CAP, no solamente estos dos, que tú dices, el CAP para regla general es un 20% del precio, pero para tributario un 50%, y para el intelectual un 80%, dependiendo del impuesto. Entonces va variando mucho, pero va entre un 10 y un 25% el precio del CAP general.
¿He firmado con menos? Sí. ¿He firmado con más? Sí. No he firmado sin cambio. Estamos dispuestos a también. Sin basket, sin debilis, por eso todo esto cambia. Pero eso es más o menos el máximo. Ahora lo voy a poner para atrás. Entonces, una es la materialidad y, como bien dicen, la idea es que vaya de la mano con el basket. O sea, como comprador trato de no aceptar lo que es la materialidad, porque para eso está el basket y los montos máximos. Después está el conocimiento, que es muy importante, ya sea estén de un lado o del otro. Se negocia esto. ¿Qué pasa si el vendedor no conocía las contingencias que tiene y que declara? ¿Responde o no responde? Ahí no hay regla general, se negocia caso a caso, pero es muy importante que vean esto en detalle. Por regla general, cuando se incorpora la contingencia, o sea, la excepción de responsabilidad por conocimiento o falta de conocimiento del vendedor, no es general. O sea, no es que todas las declaraciones de garantía están sujetas a mi conocimiento, sino que puede ser en algunas particulares. Por ejemplo, que a mi leal saber y entender no hay juicio. Ya, o sea, ahora que te digan que en tu conocimiento no hay operaciones con partes relacionadas, bien, la pelea. Entonces, pero 60 veces, a veces no. Pero es importante que se vean dos cosas. Una, que el conocimiento no siempre, tres cosas. Una, que el conocimiento no siempre se acepta. Cuando se acepta, puede ser para todo, que es lo menos común, o para casos particulares. Y lo tercero es que tienen que ver qué es lo que se entiende por conocimiento, y esto es muy importante para temas probatorios. El conocimiento es lo que efectivamente el vendedor sabía, ahí probarlo es casi imposible. O sea, ¿verdad? Tenéis que encontrar un mail que haya sido contestado por el dueño de la cuestión, ¿ya? O lo que debió haber sabido, que es lo más común, que es una resolución. Entonces tú pones que un hombre de negocio razonable hubiese sabido. Entonces, en el fondo no tienes que probar que él supo de una demanda de $10 millones de su empresa que valía 12. Estaba un hombre razonable, que era el gerente general, debió haber sabido que su empresa estaba demandada por el valor de la misma empresa. Entonces, es por un tema probatorio, es mucho o menos complicado de informar, y por eso hay que meterse bien al detalle en qué es lo que se entiende conocimiento. Y también el conocimiento de quién. Conocimiento solo del vendedor, conocimiento del vendedor o de cualquiera de sus empleados, conocimiento del vendedor o de sus personas relacionadas. Hay veces que el vendedor no está metido en la empresa, otras veces que sí. Entonces, cuando es mucho detalle, pero lo que les quiero transmitir que es, no es algo simple, hay que meterse en el detalle en esta cláusula, porque en el fondo el contrato puede ser muy bonito, pero por esta cláusula te pueden matar con algo. O puede ser más que si estás por el lado del vendedor. Ya. ¿Estamos bien acá? Ya, las principales declaraciones y garantías. Como les comentaba, había declaraciones y garantías del vendedor respecto de sí mismo y respecto de la compañía que está vendiendo o del activo que está vendiendo. Respecto de lo que él de sí mismo es que tiene propiedad de las acciones y que no hay problema en transferir. Esto es todo súper simplificado, porque son 5 páginas. Pero eso es lo que busca. ¿Ya? El tema de insolvencia, pero todo va ligado a que es dueño de las acciones y que puede transferir. Estas, por regla general, no están sujetas a ningún tipo de CAF. En el fondo, si no le puede transferir. Ni tampoco debiesen estar sujetas al conocimiento, por regla general. Declaración de garantía respecto del target o de los activos que se está comprando, 1,5 millones. O sea, en el fondo son todas estas y más, son muy largas, en la gran parte del cuerpo del contrato son estas declaraciones de garantía, pero es lo que te va a proteger de una operación de investigación. Entonces es súper importante y hay que meterle cabeza, hay que verla bien. Yo les mandé un ejemplo que era de la ABA, de la American Bar Association, pero en el fondo hay varios.
ejemplos, pero la idea de mandárselo era para que vieran lo extensa que son, lo detallada que son, porque hemos estado por harto tiempo trayendo la cultura mexicana a los contratos chilenos con respecto a Estados Unidos. Ya, condiciones presentes, como habíamos hablado, hay contratos que uno los firma y es el mismo momento del cierre, se traspasan las acciones, se paga todo parte del precio, todo en un momento. Simultáneo, están los vendedores, ahí se hacen traspasos y todos siguen comiendo galletas hasta que le llega la plata al vendedor. Pero hay muchos contratos, y sobre todo ahora con esta nueva, entre comillas, ley de libre competencia, que ya lleva un par de años, pero que más o menos nueva, hay ciertas cosas que se tienen que cumplir para poder cerrar. La más común es la libre competencia para operaciones un poco más grandes, autorización de tercero para las más chicas, que el banco tiene que tener este waiver fee que hablamos, que hay un contrato relevante que te dice que no puedes cambiar el control sin la autorización de la contraparte en ese contrato, y una serie de cuestiones. O sea, hay muchas veces que, por ejemplo, hay que hacer reestructuración, que solamente estamos comprando el negocio de lácteos. O sea, hay que sacar el negocio de lácteos de la empresa para poder venderla, o hay que dejar el negocio de lácteos y sacar todo el resto, o que se venden sin los inmuebles, por ejemplo, que alguien preguntó los inmuebles. Entonces, en el fondo, hay que hacer ciertas reestructuraciones. ¿Y por qué se hace cierre diferido? Por lo que hablábamos antes de lo que es lo vinculante. Acá sí que es 100% vinculante, ¿no? Cerca del 100%, está todo acordado, y que te dicen, mira, yo no voy a ir a la fiscalía hasta que no tengamos todo acordado. Yo no voy a sacar los inmuebles, no voy a sacar nada hasta que no tengamos todo acordado. Si lo acordamos, yo hago todo esto y cerramos. Por eso se hace este cierre diferido. Ya, muy importante establecer los procedimientos, que sean procedimientos objetivos, y al igual que hablamos en los ajustes de precio, que sean paso a paso a prueba de cualquiera. O sea, en el fondo, que te agarren desde el día que firmas hasta el día que cierre, y que no haya ningún hoyo en todo el procedimiento para que no se puedan agarrar de ninguna de esas cosas para poder salirse. Ya ha pasado. Poco, pero pasa. Pasa a la gente que se quiere salir, de repente sale con cualquier cosa y se tiene un año por una palabra, que sí o que no, o una otras veces también se hace este cierre diferido por el banco, ¿ya? Para obtener el financiamiento, ¿no? El banco tiene que revisar todo, y hasta que no revisa todo no te da financiamiento. Hoy por hoy es cada vez menos común, los bancos están bastante ahora se van a ir cambiando, lo más agresivo, en el sentido de que revisan tu informe de Williams, revisan el último texto del contrato de compraventa y listo, va a iniciar el cierre simultáneo. Lo antes era un poquito distinto y ahora puede que vuelva a cambiar. No, pregunta, no quiero por favor, si no, El permiso hay constancia que el comprador entrega una garantía para solucionar bien su situación de llegar al cierre. En este caso, entre firme y cierre no se usa. No se usa mucho. No se usa mucho. Porque generalmente las contrapartes son, o sea, las que me tocan a mí. Por eso, en el fondo, puede que hayan operaciones más chicas que sí se usan. Pero operaciones más grandes no se usan mucho. No, uno confía en el vendedor y en el fondo. Como lo que decía antes, que hemos perdido oportunidad en la sobre. Y además que piensa que en este caso vamos todos de la mano. Entonces, lo que tú le pidas a una parte, te van a pedir de vuelta. Entonces, porque el vendedor, si le pidas comprar una garantía, el comprador le va a pedir al vendedor la misma garantía. Entonces, en el fondo ahí se incurre el costo financiero, pero se hace, pero poco. Una de las posibilidades de salida entre firma y cierre es la Material Adverse Condition o Material Adverse Effect, que es muy importante esta redacción. O sea, de hecho, con el tema de la contingencia social, con el tema del COVID,
muchas operaciones se cayeron, y se cayeron justamente por esta cláusula. Esta era la salida que le permitía, si es que queda alguna cagada en el país o en la sociedad. O sea, en la sociedad me refiero, no en la sociedad de Chile, en la compañía que estamos comprando. Entonces, es muy importante ver bien en detalle esta cláusula. Usualmente se pone, no voy a entregar un cheque a fecha si efectivamente hay un desastre nuclear, muy salir. Pero si se negocia, o sea, si por ejemplo por regla general se excluye cualquier tipo de cambio global de la industria. O sea, si por ejemplo estamos con una empresa de generación y el precio de spot se va a la mitad, no debiese ser una efectividad de precio porque afecta toda la industria, pero se negocia. Entonces, esto es una cosa muy importante porque protege al comprador para poder salirse de un evento que va a ser algo extraordinario, pero también debe proteger al vendedor de que si algo no es realmente extraordinario, tiene la seguridad de que vas a poder vender. En el fondo, piensen también que cuando uno firma el contrato de compra-venta, este contrato comercial diferido, el vendedor está entregado. O sea, en el fondo ya va a ser probablemente público que está vendiendo una empresa, tanto para los trabajadores, que los ejecutivos, o sea, los financistas se van a poner inquietos si es que está dependiendo la situación de la empresa, los competidores, ese cliente empiezan a buscar a los clientes o sea, no le conviene es algo que esté más o menos seguro de que va a poder vender. Y después otro procedimiento, si ya sabe que se cayó, siempre uno tiene en la cabeza como comprador que se cayó esto. Entonces, es muy importante que sean las menos causales de salida si es que uno está asesorando al vendedor. Se me dio un negocio y me sigo muy poca. Sí. Tener eso se cayó Bolivia con precio en México, se acá. Sí. Sí, al final el precio en México es un infierno. Pero sí, poca gente. Está muy contento en todo caso. Llegaron como $4 el precio. Ya después, pero las cláusulas principales tienes lo que hablábamos antes, los covenants previos al cierre. Es la pregunta que me estaba diciendo, que si bien uno se mete en la empresa, no podéis tener poderes por temas de libre competencia y por temas que no va a querer, sí lo limitas. En el fondo le dices, mira, de aquí para adelante, en resumen, tenéis que llevar la compañía como la he venido llevando, no puede ser nada extraordinario, nada fuera del negocio, no puedes sacar plata, salvo que tengas los ajustes que te protejan respecto de eso, que puedas comprar mucha deuda, eso es cierto. Claro, yo tenía que sacar plata con los ajustes de precio, no lo podía hacer. Estás cubierto con los precios, sí lo podía hacer. O sea, ahí hay que ir viéndola, y eso es algo importante que no les dije al principio. Este contrato es circular, o sea, en el fondo, la cláusula octava te afecta dependiendo de lo que hayas puesto en la cláusula segunda, y eso te afecta dependiendo de lo que hayas puesto en la cláusula primera, y así, o sea, en el fondo es un solo contrato que va a tener más o menos relevancia un cambio en la cláusula octava dependiendo de lo que pusiste en la cláusula segunda. O sea, hay que entender bien la estructura, por eso lo hice más parcelado, para que tengan bien la estructura y vean los efectos de un cambio abajo, cómo afectaría y viceversa. Y también hay obligaciones previas al cierre y también posteriores al cierre. ¿Ya? ¿Cuáles son las más comunes? No competencia y no contratación son bien comunes, sobre todo en las empresas tech de ahora, o empresas en las cuales los vendedores han estado muy metidos en la administración, las cuales tú no querías comprarle cuando se levanta a hablar de una empresa, a este gallo al día siguiente, que tiene muchos más contactos que un comprador, conoce a toda la gente, llama a todos los clientes, ante una empresa dos lados y así el precio a la casa. Entonces eso es lo que busca la no competencia. No es a prueba de bala la no competencia,
tiene que cumplir con ciertos requisitos, que no vamos a ver ahora, pero seguro en el diplomado de Manei se los van a plazo de objetos definidos, si es que son personas naturales, en vez de empresas, es un poco más light la obligación, porque siempre te lo puede dar vuelta el Tribunal del Trabajo, pero igual tiene obligación contractual y le puede percibir indemnización. Entonces, no alcanzar a meterme en mucho detalle, pero es algo muy importante para que con este boom de las empresas tech. Son súper importantes, pero también hay que ver a quién se le pide, a quién no se le pide, todas estas rondas de levantamiento, que al final de cuentas uno puede poner plata en una empresa tech, que ya no hay idea lo que hacen, y no van a quedar ni una nueva competencia, hay fondos de inversión metidos, hay que verlo caso a caso, pero es el covenant posterior al cierre más relevante. Sí, por regla general sí. Porque además que no solamente lo negocian con el vendedor, es el vendedor, su persona relacionada. Entonces, en el fondo te dice, ya, ok, estás pagando $50 millones, yo me voy a ir ahí, cambiamos de lugar. A una isla exquisita, pero en el fondo, yo creo que le voy a obligar a mi hijo, que no le va a hacer $1,000 esta cuestión, no me va a levantar algo parecido, porque en el fondo no voy a obligar. Pero si no llega a las personas relacionadas, muy fácil para el parcial. Entonces, ahí uno se entretiene bastante. Y la otra, que es un poquito más fácil de negociar, la no contratación, es lo mismo que hablábamos para el NDA, o sea, en el fondo, tener toda la información, no se puede ir, ya, el tiro al cliente final, al desarrollador clave, que tú sabes que se va a ir de baño poco. No debería ser. Y temas de confidencialidad y cuestiones. Y ahí los van a depender caso a caso, pero eso son los más comunes. Y aquí, como nosotros estamos cansados, pasa lo mismo en un contrato de compraventa. Esta cuestión de la cláusula de indemnización indemnity debe ir como en la página 40, en el contrato más corto. Estáis muertos de revisar la declaración de garantía y los contratos gringos es como en la página 120. Y mucha gente la pasa por alto, pero para mí esto está la más relevante de todas, para nosotros como abogados, no sé si son todos abogados, pero en el fondo es una cláusula realmente importante en el contrato de compraventa, porque es lo que te dice por qué se va a indemnizar, cuál es el mínimo, cuál es el máximo que hablamos, cuál es el procedimiento, quién lo va a definir. Entonces hay que darle mucho cuidado. De repente parar, tomar un café, pero en verdad esta cuestión es realmente relevante y mucha gente lo va a hacer largo porque ya en verdad está al final del contrato. Entonces, por regla general, ¿qué es lo que se indemniza? Primero, el incumplimiento, primero y lo más común es el incumplimiento de la declaración de garantías que ya vimos. Segundo, cumplimiento del contrato. Hay veces que se establecen dentro del procedimiento, no, por regla general sí, es decir, ¿qué pasa si yo decido no venderte? ¿No? En el cierre inferido. O incumplo la obligación de una competencia. O te declaran tus trabajadores. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿O ir directo al árbitro o te tengo que mandar una comunicación a ti? ¿Qué pasa si me llega una demanda? A mí, yo a cargo de la empresa. ¿Tengo que avisar o no tengo que avisar? ¿Cuándo te tengo que avisar? Tengo un plazo, porque si no, no tienes la posibilidad de defenderte. ¿Quién defiende una demanda que le llega a la compañía cuando el comprador está a cargo de la compañía? La defiende el vendedor, que es el que en el fondo va a tener que poner de su bolsillo cualquier pérdida que esté pasa la demanda, o la defiendo yo. Soy el comprador, es mi compañía, me importan cosas. No solamente me importa la pérdida, me importa cosas reputacionales, o sea, que si Confuso Prole, que tú llegues a un acuerdo como vendedor de que el yogur es malo y pagues $1 millón, me hace significar una pérdida de miles de millones de dólares, olvídate mi posibilidad. Todo eso se regula. No hay respuesta correcta, todo se regula y todo lo tienes que regular acá para que de nuevo pueda ir de la A a la Z de la forma más objetiva posible y que todo bien claro. Entonces es una cláusula bastante densa, pero realmente muy relevante.
Y acá también está la indemnización especial, o special indemnity, ¿verdad? Es decir, vimos que hay la declaración de garantía, que los anexos eximen de responsabilidad, pero ¿qué pasa si encontramos en el due diligence algo que el comprador no está dispuesto a asumir y que el vendedor no está dispuesto a que se disminuya el precio y lo quieren dejar para adelante? Se ponen en el special indemnity. Porque si no, que ante nadie y eso va a ser materia de interpretación en un arbitraje y nadie quiere eso. Y lo que quiere decir el Special Indemnity era, tenemos esta contingencia por 10, tú la asumes como ahí. Eso en el fondo en palabras. Y por regla general no está sujeta a ningún límite de responsabilidad, ni conocimiento, ni mínimo, ni pacto, ni cálculo, nada de eso. Después, otro límite que no vimos antes, que no es porque no es de monto, sino que es de plazo, es cuando prescriben las obligaciones del vendedor. Al igual que con el monto que te dice yo no quiero perder todo el precio ni arriesgarlo, no quiero gastar la plata, ¿okay? Otro es que tampoco quiero estar preocupado de este contrato por 10 años o no quiero estar preocupado por 6 años en temas tributarios. Entonces, limitemos el plazo. Y generalmente se hace. Para declaraciones de garantías fundamentales, por regla general la prescripción legal, así que eso no se limita, pero para el resto, sí, por regla general se limita entre 12, 18, 24 meses, es algo bastante razonable, con cierta excepción. Algo para la special indemnity. Salvo para el special indemnity. Y salvo para la declaración de garantía fundamental, y por ejemplo, yo tengo un cliente que es tax, o sea, tributario, nunca lo va a limitar por nada. O sea, dime que, pero ni se conversa y dice, no está ni limitado por nada, y es que si lo venden, va dependiendo de la transacción de los clientes, pero, o sea, de las partes. Pero es un tema que hay que hacer. Lo del conocimiento ya lo conversamos también. Y ahí, cuando hablamos de casos especiales, era lo que les decía la declaración de garantía fundamental. O sea, que soy dueño de la acción, el tema tributario, hay veces que, por ejemplo, lo ambiental no se limita, que realmente puede tener unas consecuencias muy relevantes. O sea, la otra vez, no sé, vendimos una salmonera, que obviamente lo afectaron realmente el fruto férico, entonces lo limitáis de forma distinta. Y el dolo culpa grave. Ya, por ley no se puede limitar el dolo futuro. ¿Ya? Entonces, eso, lo que dicen, bueno, no hay que poner nada al contrato, no es así. Profesor, ¿Sí? ¿se refiere a objeto ilícito con donación del dolo futuro? Así es, así es. Okay, Tú no puedes condonar el dolo futuro y eso es verdad, por ley. Pero acá nosotros estamos hablando del dolo pasado, entonces sí tenés que regular. Mi opinión, sí lo puedes limitar, porque es para atrás, no para adelante. Esa ley es claramente la continuación del dolo futuro, entonces hay que regularlo. Eso es hay que regularlo, hay que conversarlo, ver el dolo de quién, el dolo de la empresa, persona jurídica, el dolo del ejecutivo, el dolo de los vendedores. Entonces, son temas que hay que conversar y que no es tan simple. Y el procedimiento, al igual que lo hablamos antes, para ajuste de precio, tiene que ser un procedimiento súper de la A a la Z, bien explicado, cuándo sí, cuándo no, cuándo puede defender el vendedor, cuándo no puede defender el vendedor, y pueden estar varios días entreteniéndose. Bien, y al final del contrato, esto generalmente sigue este orden, ¿eh? O sea, por regla general va a seguir siempre este orden. Al final del contrato está la resolución de conflictos, quién va, o sea, con el tema del ajuste de precios, quién va a resolver los conflictos. Pero en general la sugerencia es arbitraje. Traten de no ir a la justicia ordinaria. La justicia ordinaria es muy lenta, los jueces son poco preparados para estos temas, sobre todo cuando son rubros muy técnicos. No entienden tan bien estos contratos tan largos, que partida el 80% son en inglés. Entonces, la sugerencia es ir para este tipo de contratos a los árbitros. ¿Qué tipo de árbitro puede ser? Hay mil alternativas. Puede ser árbitro en Chile, puede ser árbitro afuera.
puede ser esté contado bajo ley chilena o bajo ley extranjera. Comentaba, por ejemplo, ahora todos los activos están en Chile, pero la ley de Nueva York y el arbitraje se integra. O sea, en el fondo puede ser. Yo tengo un cliente que en el fondo no le gusta la ley local, o sea, no le gusta arbitraje local. Por política del fondo no va a hacer un arbitraje local, entonces compramos un activo en Chile y el arbitraje va por ley chilena, pero en Miami. Es carísimo, carísimo, carísimo tener los expert witness que te llevan a todos los abogados para allá para explicarle al árbitro de Miami qué es lo que dice la ley. Es caro, pero se hace. Entonces, para admitirles que ojalá sea arbitraje, siempre. Y hay un número de alternativas que uno puede ver. Me llegó un contrato para arbitrarlo, SC, que la pura entrada al árbitro era la ley de una contingencia. Y cuando tuve que pagar para arbitrar y estar allá con agua, y me resultaba. Sí. Era mucho. Sí, totalmente. De hecho, ese cliente que no le gusta la cuestión local, siempre le gusta 3 árbitros y afuera. La misma donde, pero afuera. Justamente para evitar el arbitraje, eso es lo que dice. Pero efectivamente yo he comprado, no sé, he comprado 10 empresas con él y nunca hemos llegado al arbitraje. Y estas caras tienen Incentiva aparte, nosotros, o sea, está forrado, no sabe qué hacer con la plata. De hecho, tiene que invertir y no sabe dónde. Pero igual son costos que le bajan la tira, le bajan el ratón. Tampoco quieren meterlo. O sea, efectivamente incentiva. Pero puede desbalancear si es que tú estés con el vendedor y tener menos recursos que aplicar. Sí, me dice que puede ser también una sostenible. Claro. Sí, es que efectivamente los de minimis son también hechos, tú estás tranquilo, has manejado la compañía, tranquilo de que no va a pasar. Hoy se debe. Pero si tenéis dudas o no has manejado la compañía es realmente muy grande, y tenéis muchos ejecutivos metidos y no sabéis qué poner a elegir. Muy común también. No puede ser. Entonces tenemos que ir viendo caso a caso. Y en otras disposiciones más misceláneas, los gastos, preocúpense del waiver fee, es clave. Como mucha plata, o comprado después ponerlo en forma expresa, porque el que le pedí que pensé que iba a pagar todo, iba a pagar a media, es harta plata. ¿Quién paga los gastos del proceso? También son muy importantes, porque en el fondo este proceso es competitivo, puede costarle al vendedor de millones de dólares. O sea, fácilmente. O sea, no es, y como tú vas a comprar el target, muchas veces es el target el que contrata los asesores financieros y todo, te compras al día siguiente, es como te pones el plato y la cuenta. Entonces, en el fondo, hay que dejarlo bien dominado. Después, las comunicaciones y su relevancia son importantes porque en el fondo los judiciales nuevamente son muy creativos. Si es que no, te van a agarrar por cualquier lado. Si tú no está claro cuándo tienes que comunicar, a quién le tienes que comunicar, de qué forma tienes que comunicar, y cuando se entiende que empiezan a correr los plazos, te puede meter un problema. Así que, Profesor, sí, en esta etapa, en las cláusulas generales de su excelente ponencia, ¿qué beneficio observa usted de la inclusión de un notario? ¿Tú dices para las comunicaciones? Sí, porque en la oportunidad que yo dije que participé, yo lo incluí en términos de que estuviese siempre copiado en los correos, que estuviera siempre copiado en, no sé, en las misivas, etcétera, etcétera, digamos, actuante como ministro de fe, de que se estaban cumpliendo los plazos, las formas y los medios. Sí, mira, hay veces, depende del caso, porque muchas veces a la persona que tienes que notificar es un extranjero. Entonces ahí se te complica un poco el tema del notario, con la carta certificada se puede demorar mucho en llegar. Siempre le llevo el papelito de que lo despaché, no sé, por DHL, al notario me certifica
que fue remitida. O sea, en el fondo la participación, un poco construyendo, no el desastre, no creo que me vea como un lado pesimista, sino construyendo, yo siempre actúo preconstituyendo la prueba necesaria si es que voy a llegar finalmente a un arbitraje. O sea, por eso le decía yo cómo observa usted la participación ya de la designación de un trustee, de un ministro de fe, de un notario, de quien sea, en vez de estar peleando con que te lo mandé, no te lo mandé, bueno, un tercero coayudante que esté dando fe de la ocurrencia, del plazo, de la forma y el medio. Sí, no, totalmente, totalmente. O sea, tenéis razón, que en el fondo uno siempre está con la cabeza de que tienes que empezar a construir la prueba. Entonces, la autorización notarial siempre está metida como una alternativa, o casi siempre. Lo importante es ahí, o sea, mira, por ejemplo, nosotros generalmente ponemos 3 alternativas. Una de ellas es un envío certificado por notario, y tiene que poner claramente que se va a entender enviado o recibido, dependiendo de lo que ponga en el contrato, cierta cantidad de días después de despachado por correo. Entonces, más allá de que si pongas o no pongas por notario, y yo sugiero siempre ponerlo como una alternativa, tiene que describir bien cuándo se entiende despachado, cuántos días tienen que pasar, y si es que se entiende despachado o se entiende recibido, dependiendo de que la cláusula de procedimiento, que es lo que empieza a correr los plazos. Porque, por ejemplo, un error muy, muy normal es que te dice, tú, el plazo para contestar la reclamación entre las partes son 3 días desde que el vendedor recibió la notificación. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. Pero después la cláusula de las notificaciones, tú pones que se entiende enviada la comunicación 3 días después de que el notario certifica. Y hay un vacío. En el fondo ahí, ¿cuándo se entiende recibida? Y ahí, o sea, esta cuestión es un filete para los litigantes. Que no la recibí, entonces que no empezamos con el plazo, que si empezamos con él, y puede estar un buen periodo. Entonces, por eso es muy importante lo que se va a decir que de poner un notario, nosotros siempre lo ponemos, pero además de ver este contrato de forma circular y que las palabras, y que al final de cuentas funcionen las palabras y que vayan de la A a la Z sin ningún hoyo en todo el procedimiento. Sin perjuicio, profesor, que por ejemplo, yo me tocó por una experiencia laboral vivir en Canadá en un año, y en Canadá no existen los notarios. Si usted cuando le habla a un notario, dicen, ¿qué es eso? Si usted me lo firma, eso es. También hay una dinámica con una expectativa internacional en que no existen, digamos, las mismas condiciones. Ojo con eso también. Sí, sí, no, totalmente. Y por eso, mira, nosotros ponemos, en este caso ponemos 3 alternativas. Que sea por mail con certificado de respuesta personalmente o por notario. En el fondo esas son las 3 que generalmente ponemos, y muchas veces cuando está muy dura la cosa o estoy muy encima de los plazos, me voy con el notario, el tiro. Y si no, la mando por mail, si generalmente te responden, si no te responden, va el notario, va dependiendo del caso a caso, pero sí. Ahora, en la tratativa, profesor, en la tratativa no es considerado en su experiencia por la contraparte como cláusula leonina, o sea que lo voy enlazando, que lo voy metiendo en mi propia red, de alguna manera que le estoy preconstituyendo la prueba para después la redacción que venga, es decir, ¿es bien recibido, es habitual o simplemente la contraparte se lo aguanta? No, es habitual. O sea, la contraparte se lo aguanta, pero ¿por qué habitual? Yo creo que es difícil que uno negocie mucho la cláusula de las comunicaciones. Hay que tener más cuidado que negociación. Hay que tener cuidado de que juegue bien con el contrato, más que sea un tema que se negocia mucho. No me ha tocado que se negocie mucho. Y aquí una pregunta de ignorancia. Recuerde, no sé si usted sabe, yo soy liquidador concursal. Existe la reorganización judicial, que usted lo conoce, y eventualmente existe un procedimiento simplificado en que las partes hacen lo que usted está señalando, y en vez de entrar en un procedimiento simplemente van y lo ratifican, que hay muy pocos casos, los que hay lo ha hecho el profesor don Nelson Contador. Sí. Y van y ratifican todo lo obrado ante el tribunal, y entonces se alejan de todo lo que es la reorganización en sí, que puede tornar, no sé, un año y medio, pagarle al veedor, etcétera, etcétera. Y que lo encuentro muy, muy, muy virtuoso. Ahora bien, en esto,
¿Existe alguna como ratificación que uno pueda hacer de común acuerdo judicialmente? Mira, judicialmente no. Podría hacerlo con el árbitro, pero es muy caro construir el árbitro para hacer esa ratificación. Pero en mi experiencia, de común acuerdo se da mucho y yo no creo que sea necesario una ratificación de un tercero, salvo utilizar la firma si quiere, cuando hay un acuerdo entre las partes. En el fondo, todo esto por instrumentos privados y es procedimientos privados y uno puede hacer lo que quiera en estos contratos, dentro de ciertos márgenes, pero el margen es bastante amplio. Entonces, mientras haya acuerdo entre las partes, yo creo que es muy similar a lo que tú dices, pero sin necesidad de un tercero involucrado. Perfecto. Muchas gracias, profesor. De nada. Bien, entonces, para ir terminando ya tenemos la renuncia a la acción resolutoria, en general hay que hacerla. Hay pocos casos en los cuales no se hace, pero traten de siempre hacerlo, dejar regulado cuándo se va a hacer, es muy importante esto, porque en el fondo uno como vendedor sobre todo, no quieren que te devuelvan la compañía, con la plata. Entonces, si no renuncia a la acción resolutoria, se puede dar el caso que en el fondo llegas al CAP y ya no puedes seguir pidiendo más indemnización, pero le pidiendo que la compañía y que el precio vuelva. Entonces hay que dejarlo bien regulado. Parece que está sujeto a condiciones resolutorias específicas. Obviamente ahí no pueden renunciar a la acción resolutoria. Pero la comisión resolutoria tiene una condición. Si no se verifica, no, claro, mucho que no se haya aclarado, la condición existe o no existe en la medida que existe el cumplimiento de la. Así es. Así es. Pero la acción resolutoria la tiene igual que ley. Sí, pero la acción resolutoria tiene condiciones. El cumplimiento de lo pactado por una parte, que es posible. Es que no es posible eso. Seguimos que hay un millón de condiciones específicas. Entonces, en el fondo, ¿es cumplimiento de la condición o no que tú hayas infringido la declaración de garantía? ¿Qué pasa con la no competencia? Todavía no se ha verificado porque la no competencia generalmente son 3 hasta 5 años después del contrato. ¿Qué pasa con la obligación de confidencialidad? Y así sí, ¿Qué te metieron un arbitraje? ¿Qué te metieron un arbitraje? Te voy a dar 1 año y medio, millones de pesos. No vale la pena. O sea, la idea de todo esto, de este contrato, no hace para nada, si también no mucho. va. Efectivamente, si es que pagaste el 100% del precio, que no siempre lo pagáis porque tenéis esto también, y le entregaste las acciones, tiene un poco de fuerza, digo, de verdad tiene, dependiendo de las condiciones que pongan el contrato. Son muchas obligaciones. De hecho, la obligación de indemnizar es una obligación. Entonces, ¿qué pasa? Si no, la elección, sí. pero no Pero eso es una obligación. Claro, pero la elección de utilizar la misma manera de simplemente la juicio de. Sí, pero eso no sé la acción resolutoria. O sea, en el fondo no es tan claro. Entonces, si nos dan derecho a la razón pública, Yo creo que es. no sé si te acuerdas, en que si leí inclusive Sí. una respuesta, pero Sí, es menos definitivo que igualmente acuerdo. No me ha tocado que me haya tocado, o sea, que hayan una acción resolutoria y un periodo de acción resolutoria. No me ha tocado, pero tampoco me ha tocado firmar de estos contratos sin la denuncia. Yo creo que hay que. O sea, lo mejor es cubrirse. Eso no. Lo mejor es cubrirse para que no entren que hay otras obligaciones que eran de la esencia. De hecho, en la obligación de la no competencia, nosotros una obligación esencial de este contrato es la no competencia. Esta gente va a dejar que esta salida para limitarla porque es un poco más débil. Pero yo no soy libre. Estoy de acuerdo contigo, pero no soy libre. Después, bueno, la ley aplicable, ya lo hablamos también, el tema de la buena fe, está establecido en la ley, que igual es bueno ponerlo, sobre todo cuando hay cierre diferido, porque como hay que cumplir ciertas condiciones, uno pone que cuando tenés que actuar diligentemente, en forma activa, para cumplir las condiciones, no solamente echarte para atrás, que no se cumplan las condiciones y poder salirse. Obligación de mitigación, muchas veces se incluye también, eso significa que uno obliga al comprador a que
al menos no haga positivamente ciertas cosas para que te vayan a perseguir por los daños, por ejemplo. Es decir, que yo veo una constitución tributaria, voy a hacer juicio y digo, oiga, cóbremela porque me la tiene que pagar el vendedor. Ya, eso no lo podía hacer. Cuando hay obligación de mitigación, eso no lo podía hacer. Y la multa del break fee, que fue lo que hablamos la otra vez. ¿Cómo se llama? Yo tengo una obligación de mitigación entre la firma y el cierre, la obligación que tiene el vendedor de no profundizar riesgo o daño en ese medio. Sí, yo creo que lo mejor para cubrir esa cuestión es que te tienen que declarar todo al cierre. En el fondo es una condición para el cierre de la obligación de ¿cómo se llama? Se pueden repetir sin ninguna contingencia. Pero en el fondo eso lo que dice se mete en el covenant del standstill, ¿verdad? Que en el fondo que es que dentro de la firma y cierre va a ser todo dentro del curso diario y además agrega ciertas cosas una vez. Pero también es mitigación. Es que más que mitigación, en el fondo, porque mitigación es evitar daños, que se tratan de que eso va, finalmente va a ser comprado. Pero tiene después del cierre de la operación, puede ser simultáneo y diferido, como ya lo hemos visto. Muy importante los documentos de cierre. Generalmente se los dejan a los procuradores o al asociado más junior, pero más junior porque es un listado y es al gusto de las cosas más importantes en el cierre. O sea, vais a tener una mesa que va a ser 50 millones de personas, muchos documentos, va a estar corriendo probablemente normalmente ya hay 3 días en dormir y tenéis que cerrar esta cuestión y muchas veces varias jurisdicciones, los bancos, lo que no está en el listado del cierre se olvidó. Y lo que se olvidó, después conseguir la firma es muy difícil. O sea, los listados de cierre hay que darle mucho tiempo y tranquilidad. Esa es mi sugerencia porque son muy relevantes. Después, bueno, algunos contratos solo para terminar. El contrato de retención, yo creo que ya lo hablamos suficiente. El pacto accionista ya lo vieron también, así que si algo que tengan duda lo dejamos pasar. El contrato de transición son contratos que en el fondo uno necesita del vendedor ciertas cosas por un tiempo determinado para que la compañía siga funcionando como lo ha venido haciendo. Entonces se acuerda estos contratos por un precio generalmente, por un tiempo, para que te ayuden a hacer la misma transición, como su nombre lo dice, de una mano a la otra. Contratos de trabajo, como son muy comunes, que se negocian los contratos de trabajo, hay muchas veces que eran con los compradores, o sea, con los vendedores, entonces hay que cambiar los términos, otras veces que tú quieras con ejecutivos, entonces también hay que negociarlo, hay que meterlo dentro del baile, estos contratos de trabajo, que muchas veces se negocian, ya sea para mejorarlos, para terminar otros, mucha gente, o sea, estas familias que tienen metido hasta los hijos, con los sueldos estratosféricos, temas tributarios y que hay que terminarlo y que si no los termina, en el fondo son unas contingencias gigantes después. Así que hay que tener todo eso bien presente. Los side letters. Son los side letters. Los side letters son acuerdos paralelos. ¿Ya? ¿Por qué no se meten en el mismo contrato? Por varias razones. Primero, porque no siempre son todas las partes las mismas del contrato principal con los acuerdos laterales. Otros temas, aquí no estamos hablando por temas tributarios. Cuando veces que los side letters regulan ciertas cosas que no se quieren revelar y que se guardan en un cajón. Yo no soy muy amigo de los side letters, en todo caso. Pero se dan, muchas veces también son para dar garantía, para cosas que tienen menor valor, pero son una especie de modificaciones específicas a los acuerdos principales y que se dan entre distintas partes. Ya hay, por ejemplo, tenemos pactos de accionistas, los pactos de accionistas también son los side letters, que es un pacto marco de esta holding company que va a ir comprando y comprando y que cada vendedor que se va sumando tiene sus cosas particulares. Ese pacto accionista son complicados, son enredados, ideal evitarlos, pero se usan, ¿ya? Así que eso, pues, terminamos a la hora y a la una. ¿Sí?
Ah, bueno, sí. Así que eso, pues, mil gracias. Me interesa mucho bacán, así que traté de hacerlo lo más práctico y lo más posible. Espero que les haya servido. Cualquier cosa me cuentan y yo feliz de responder la búsqueda. Muchas gracias, profesor. Profesor, que tengan buena semana. Gracias, profesor. Bien, está muy bien.